No importa cuánto demore, puedes estar a solo pasos de lograrlo. ¿Qué pasaría si supieras que solo te faltó un pequeño esfuerzo para poder lograr llegar a esa meta? Y claro, y por no saber eso, te rendiste a 1 metro de poder lograrlo. Pues mi nombre es Wilson, sean todos bienvenidos al canal. Soy una persona que se está dedicando al trading de Forex, lleva unos 2 años aproximados. Y estoy aquí haciendo estos videos para ver si te puedo ayudar un poquitito a que sigas tu camino y no te rindas. Existe un ejemplo muy bueno y muy interesante que saqué de un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, que es este libro que tengo acá. Y él en su libro lo llama A 1 metro del oro. Ya quizás te estés imaginando más o menos hacia dónde puedo ir con este video. Bueno, este ejemplo habla de un tío y su sobrino que se apellían Darby, el cual el tío fue presa de esta fiebre del oro que hubo hace unos años pasados. Así que él sacó una licencia para poder trabajar en una mina. Después de un arduo trabajo encontró una veta de un mineral muy brillante. Así que ya habiendo encontrado eso, fue donde sus familiares, sus conocidos, para ver si es que podía reunir dinero necesario para poder comprar maquinaria pesada. Después de haber comprado esa maquinaria, Darby y su tío fueron a trabajar a la mina. Ya con la primera extracción de este mineral brillante, que por supuesto mandaron a analizar, se dieron cuenta que estaban o que habían encontrado una de las minas más ricas de Colorado. Pensaron que sacando unos cuantos carros más de este mineral precioso iban a saldar sus deudas, las que tenían obviamente por haber comprado la maquinaria, y lo demás iba a ser totalmente ganancia a lo grande. Ellos tenían bastantes esperanzas con esta mina que habían encontrado, pero lamentablemente sufrieron una desaparición de la veta que ya estaban trabajando. Siguieron y siguieron perforando y no pudieron encontrar nada. Lamentablemente la olla que habían encontrado de oro ya no existía. ¿Acaso no lo viste venir? Después de todo este trabajo y lo frustrante que pudo haber sido, obviamente abandonaron, vendieron toda la maquinaria que habían comprado a un chatarrero a muy bajo costo y se fueron ya a casa decepcionados. Pasa que quien compra esa maquinaria a bajo costo contrata a un ingeniero especialista en minería, el cual les dijo que las personas que habían trabajado en ese proyecto habían fracasado solamente porque no conocían lo que eran las vetas falsas. No sabían lo que estaban haciendo, no estaban familiarizados con el tema y no se habían asesorado muy bien para hacer ese trabajo. Los cálculos del ingeniero que le dijo al chatarrero que había comprado la maquinaria de los Darby habían proyectado encontrar nuevamente la veta a 1 metro de distancia de donde habían dejado de trabajar los Darby. Y encontraron obviamente la veta nuevamente a 1 metro como lo había dicho el ingeniero. El chatarrero, quien había comprado toda la maquinaria, extrajo millones y millones de dólares en este mineral brillante solo por el hecho de haberse asesorado como correspondía para poder seguir el trabajo. Y obviamente no darse por vencido, ya que tenía maquinaria que había comprado bastante barata y que pudo haberla utilizado. Bueno, el ejemplo es bastante claro. El que abandona es el que fracasa. Si uno no abandona, no debería fracasar. Obviamente difícil debe ser esto. Sí, debe ser difícil. Si vas por algo grande en tu vida, obviamente que te resulta mucho mejor poder asesorarte e investigar antes de poder llevar a cabo eso. Es importante entender a lo que te enfrentas. Si vas por tu propósito de vida, si vas por algo que realmente te interesa, que te puede dar frutos, te da beneficios, obviamente será duro, encontrarás frustración, habrán barreras que tendrás que derribar. Y así como el ejemplo de esta historia, puedes estar tan solo a 1 metro de poder encontrar esa meta o ese éxito que estás buscando. Bueno, esta historia no acaba en un final tan triste. La verdad es que Darby tomó esa experiencia pasada de su historia con la mina y en el trabajo que se estaba dedicando en ese momento, que eran las ventas de seguro, se dijo lo siguiente: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan que no cuando quiera venderles un seguro. Y tomando en cuenta esa experiencia que había tenido en su historia con la mina, obviamente Darby no se rindió y se convirtió en uno de los mayores vendedores de seguro y uno de los pocos hombres que vende $1.000.000 en el año. Independiente cuál sea tu negocio, tu trabajo, tu propósito, encuentra esa tenacidad en ti y no abandones
con tan solo encontrarte con algunos errores o algunos problemas que tengas. En mi experiencia lo veo de esa manera. Este ejemplo a mí me ayuda a entender que, como dije en los videos anteriores, debo aceptar los errores, debo seguir luchando si quiero encontrar ese éxito o esa meta que me estoy proponiendo en este momento. Entonces, ¿qué te deja como moraleja esta historia? Que uno puede estar a un paso de lograr esa meta, esa rentabilidad, y vas a abandonar. El ejemplo es bastante importante. Quien fracasa es quien abandona. Y bueno, si abandonaste en algún momento, toma esa experiencia y utilízala para la próxima vez. Para mí esta historia, wow, me relaja bastante el haberla conocido, porque me da la chance de poder seguir luchando en lo que estoy haciendo. Uno quizás no puede obtener resultados todavía, pero sé muy bien en el fondo que estoy solo a ese pasito de poder lograr por lo menos la rentabilidad que estoy buscando. Y eso es lo que yo te quiero transmitir en este video, que si tú te sientes por lo menos que estás a un paso de lograr algo, obviamente no lo abandones, ahí estarías fracasando. Y la idea es no fracasar en algo que realmente te gusta. Si estás haciendo algo que quizás no te gusta, déjalo. Yo creo que es normal poder abandonar en ese sentido, porque no te gusta, no te llena, no te sientes feliz, no te deja una sensación de bienestar al día a día. Pero ya en el caso contrario, si realmente te gusta y estás haciendo algo que realmente te llena, pero no te trae los beneficios que a lo mejor tú estás deseando, quizás estás el foco mal puesto, quizás estás en los resultados y no en el camino que estás llevando, en el crecimiento que estás obteniendo. Entonces, si te sirve de ejemplo mi experiencia, yo no voy a dejar esto por no obtener los resultados que quiero ya. Es algo de tiempo, es algo de largo plazo. Y no quiero encontrarme en la situación de tener mi mina de oro o mi veta de oro nuevamente a 1 metro y no poder encontrarla porque estoy abandonando. Nunca sabes si estás tan solo a un paso de poder encontrar tu mina de oro. Así que espero que te haya gustado esta historia. Deja tu comentario ahí abajo qué te ha parecido. ¿Qué harías tú si te encuentras en esta situación de los Darby, que estás a un paso de poder encontrar el oro y abandonas? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te sentirías? Así que dale un me gusta al video si te ha gustado. Compártelo para que más gente pueda apoyar este canal, también este proyecto. Y suscríbete ahí abajito al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.